lideratge i en gestió de canvi de persones, amb una experta com la Carmen Molano, que avui la tenim amb nosaltres, i per això jo deia, vull xerrar no tanta política, sobretot un dia allà on tots els mitjans de comunicació, menys nosaltres, perquè m'hi he negat, estan en el tema de les eleccions de Catalunya, ja ho sabrem, no passem pena, a mi el mitjan per llegir, per escoltar, però anem a fer un programa un poc més social. Bon dia, estimada. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú siempre debes estar bien. No, también debes tener algún día malo. Sí, por supuesto, como todos. Cuando un líder de un partido político... no, la pregunta será de otra manera. ¿Por qué nos sorprende que un líder de un partido político sea también un amigo cuando habla delante de un micro? ¿Por qué nos sorprende? ¿Por qué a más de uno todavía dice, ¿cómo? ¿Un presidente del Consell aquí? Hablando informal, de manera llana, sense mirar prim, que deim en mallorquí. ¿Por qué todavía sorprende tanto a tanta gente? Y es criticado incluso esto, cuando realmente llegas más a la gente. Has dicho la palabra líder y has dicho la palabra... como, bueno, has dicho como auténtico, ¿no? Al final, sí. Lo que viene a ser este señor es auténtico, ¿no? Y el liderazgo del que yo hablo y el liderazgo del que es el nuevo cambio, el nuevo paradigma del que se habla ahora, es justo este. Es decir, los líderes de ahora tienen que ser auténticos, no tienen que tener dos caras, no tienen que tener una imagen hacia afuera y otra imagen hacia adentro, es decir, ellos tienen que trabajar esa autenticidad, tienen que ser auténticos. Entonces, nos sorprende porque anteriormente no eran auténticos, porque anteriormente o porque todavía hay alguno que tiene un personaje en lugar de una forma de ser. Mira, ahora también me lo pones muy bien para preguntarte lo siguiente. Ayer un amigo, muy buen amigo mío, me llamó, y lo he dicho al principio del programa, a las 8 cuando hacía el speech, y me decía, estábamos en una cena de empresa y estábamos en una cena de alto standing, para que nos entendamos, con un gran empresario, y me vinieron y me dijeron, oye, yo cada mañana me he enganchado a esto de Larissa que monta, y yo todavía me avergüenzan estas cosas cuando me las dicen. Te lo siento, no me gusta que me avergüence. Yo soy de las personas que voy por la calle y cuando veo a una señora que me dice, te veo por la tele, te digo, yo, me sacan los colores. Ya hace 23 años que estoy en esto. Y se han enganchado a lo que decimos por la mañana. Y yo le dije que el único truco que tiene Biel Ramis y un servidor, que somos los dos que a las 8 nos ponemos a hacer el show que digo yo, es no tener guiones. Hablar, xerrar, decir... Incluso nos sale alguna palabrota, nos sale alguna... ¿sabes? Ser nosotros mismos y claro, aceptarnos. Y yo digo, ¿y qué le...? O por ejemplo, un presidiario que tenía permiso nos llamó para comunicarnos que habían cambiado de emisora para por las mañanas escucharnos a nosotros. Y yo, por una parte sentí preocupación incluso, porque dije, ¿qué estoy haciendo que no controlo? Bueno, es que es una responsabilidad vuestro trabajo. Para mí, incluso el hecho de estar aquí con vosotros es una responsabilidad donde hay que encontrar el punto de cuánto auténtico soy conmigo mismo y qué estoy haciendo y estoy diciendo. Es decir, debo ser auténtico, pero soy responsable, porque en esa responsabilidad está esa libertad. Y la libertad y la responsabilidad y la autenticidad van todas juntas. Entonces aquí es un tema de responsabilidad también. Bien. Estamos hablando de liderazgo. Sí. A veces cuando decimos la palabra líder, pensamos en una persona única, excepcional, especial. ¿Existe el liderazgo a nivel de persona de calle? Hay un autor, pregunta, me gusta mucho esta pregunta. Sí, de hecho, yo tengo un libro de referencia que ya comentamos en nuestra entrevista, que es el libro de Robin Sharma, que se titula El líder sin cargo. Y me fascina ese libro porque habla de los líderes de la calle, habla de la experiencia de un señor, un chico que va conociendo grandes líderes. Y en el viaje de conocer esos grandes líderes, él piensa que va a conocer pues, a presidentes del gobierno o a grandes speakers, oradores, y resulta que lo llevan a conocer pues, a un dependiente de una tienda
a una señora de la limpieza de un hotel de 5 estrellas, a un jardinero. Entonces va haciendo esa experiencia y va viendo cómo efectivamente esas personas son líderes, porque para mí la palabra líder es aquel que tiene un impacto positivo en los demás y que busca la excelencia en su trabajo. Y entonces cualquiera de esas personas, el otro día recuerdo ir a una gasolinera y cómo la señorita me atendió y me explicó todos los beneficios de poner un tipo de gasolina u otro, y su sonrisa por la mañana y todo lo que hizo, todos sus comportamientos tuvieron un impacto positivo en mí a las 9 de la mañana, y además hizo excelentemente su trabajo, ¿no? No sabía yo que la gasolina para tanto, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que sí. ¿Pueden convivir los líderes? ¿Podemos convivir en un ámbito de familia, en un ámbito de trabajo, varias personas que en sí mismo cada una de ellas sea líder? Si controlamos cada uno de nosotros nuestros egos, sí. Aquí me ha quitado una pregunta y me has contestado muy rápidamente a algo que quería preguntar. ¿Se puede llegar a convivir, que es lo que ha preguntado mi compañero Biel, pero lo diré como lo decimos aquí en Mallorca, dos llalls dins del mateix llauner, o sea, dos líderes dentro de un mismo entorno? El punto de que si hay dos líderes en un mismo entorno y los dos querrán mandar, al final pasará que habrá una escisión, ¿no? Entonces, a lo mejor el gran líder será aquel que da un paso atrás en beneficio del equipo. Entonces, ese será el líder. Porque, claro, tenemos que distinguir entre el que quiere ser el jefe, el que quiere mandar, o el que de verdad es el líder. Entonces, para mí el verdadero líder será aquel que en beneficio del equipo, en beneficio del grupo, en beneficio de ellos, a lo mejor será el que da el paso atrás, ¿no? Si eso beneficia al grupo, al equipo, ¿no? A la empresa, a la organización, en ese punto, para que no, porque hay personas que llevan esa lucha tan intensa que al final lo que provoca es una quiebra en la sociedad, en la quiebra en la organización, una quiebra en el equipo, ¿no? ¿Un líder se enfada, grita, amenaza? Un líder es una persona y las personas tenemos todas esas emociones. La capacidad de liderazgo, una de las capacidades de liderazgo es el autoconocimiento y el autocontrol o la autogestión. Entonces, dentro de esas emociones que nos hacen gritar o que nos hacen sentir esa ira o sentir ese miedo o sentir ese hasta incluso este asco por alguna situación, el verdadero líder toma conciencia de lo que está sintiendo y busca el momento y el lugar para poder expresarlo donde no tenga un efecto en los demás. Entonces tiene que hacer, si está delante del equipo, por ejemplo, una autogestión de esa emoción. Es importantísima, eso se trabaja en inteligencia emocional, la autoconciencia, el que estoy sintiendo y la autogestión de la emoción. Porque claro, el expresar según qué emociones sin tener un control, volviendo al punto del principio, sin una responsabilidad sobre el impacto que tienen los demás, pues entonces ya no estás ejerciendo unas competencias básicas de liderazgo, ¿no? A veces confundimos los términos y creemos que un líder es aquel que más manda, pero no siempre es así. Por eso, sí, efectivamente. No siempre es así. Un líder es otro concepto. Es otro concepto, sí. Un concepto que es a lo mejor contrario a aquel de voy a hacerlo así porque si no el jefe se enfadará. ¿Es ese liderazgo sano? A veces hacemos las cosas no porque creamos que son buenas o son malas, sino para evitar que el jefe se enfade. O el jefe, o tu esposa. Ahora me has dejado un poco descolgado a mí también. El concepto de la excelencia, de superarte, de hacer bien un trabajo, a veces viene condicionado por cómo te van a valorar los otros. Uh-huh. Y a veces tú haces cosas sabiendo que no son todo lo mejor que podrías hacer porque quieres evitar un conflicto. Ahí es donde quería llegar. El evitar un conflicto no buscando la excelencia, sino por evitar el conflicto. Ya, pero es que otra de las competencias, si me permitís, me gustaría que definiéramos un poco qué es ese liderazgo, ¿no? Es ese conjunto de competencias que tiene una persona que al final acaba haciendo, como os decía antes, teniendo un impacto positivo en los demás y siendo excelente en su puesto de trabajo o en su actividad. Y eso implica que la gente acabe
acabe siguiéndolo. Ha tenido una influencia tan positiva que la gente acabe siguiéndolo, ¿no? Ese es el concepto de líder, ¿no? La gente acaba siguiéndolo, acaba apoyando a esa persona. Entonces, una de las competencias es un conjunto de competencias y una de ellas es el cuestionamiento, autocuestionamiento y cuestionamiento. Entonces, para ser líder uno tiene que tener coraje. Para ser líder uno tiene que poder enfrentarse a los conflictos. La cuestión es, dentro de otras de las competencias, como hablábamos antes, que es la autogestión, está la asertividad, que es muy distinta a la agresividad. Entonces, cuando uno va a un conflicto, tiene que poder ser asertivo, tiene que ir desde esa responsabilidad de defender mis puntos de vista, cómo yo me siento, qué es lo que yo veo, cuáles son mis valores, y desde el respeto hacia mí mismo y respeto al otro, tengo que poder entrar en conflictos. Entonces, muchas veces hay personas que evitan el conflicto, pero eso para mí es pelota hacia adelante, ¿no? Es decir, al final la pelota siempre vuelve cada vez más grande, ¿no? Yo te quiero preguntar una cosa a nivel ya es casi personal. Tú has trabajado en lugares importantísimos como Sa Nostra, también en Meliá tenías un buen puesto de trabajo. Sí. ¿Por qué abandonas estos puestos de trabajo, no solo ya bien remunerados, sino bien postulada, muy bien posicionada, muy bien, en fin, cómoda para cualquier persona mortal? Del resto de los mortales nos conformaríamos, para dedicarte precisamente a esto, al liderazgo, mejor dicho, a dar a conocer, a enseñar, en definitiva. ¿Por qué abandonas una estabilidad que, al fin y al cabo, es la comodidad que creo que todo mortal busca, y la tenías, muy joven además, sí, para meterte en este fregado? Nunca mejor dicho. Sí. Yo entré en Sa Nostra cuando tenía 20 años, hice la oposición y aprobé el examen y entré en Sa Nostra con 20 años. Y yo no fui nunca a oficinas, yo estuve siempre en headquarters, en servicios generales, ¿no? Y por cosas de la vida entré en proyectos de cambio, en departamentos que buscaban hacer cambios en la organización. Entonces estuve siempre metida en proyectos de cambio y pronto estaba estudiando la carrera y además hice un máster que se impulsó en Sa Nostra, hice una cátedra sobre calidad, Sa Nostra apoyada por la cátedra de la UNESCO en Sa Nostra. Y ese máster me dio una visión completamente distinta de la organización. Entonces, en ese máster se trabajaba, hace 20 años ya hablábamos de misión, visión, valores, calidad, procesos, reingeniería de procesos, cambios en las organizaciones. Y a partir de aquí empecé a ser una de las impulsoras de estos proyectos junto con mi director, que fue quien me apoyó y fue un gran mentor. Y entonces fuimos los impulsores de los proyectos de cambio en la organización. Al final llegué a ser la directora de calidad y planificación estratégica en Sa Nostra, y yo veía que todos los modelos de cambio, de hecho ahora en Airbus sigo viendo esos modelos, el modelo Lean, por ejemplo, el Kaizen, la mejora continua, todos esos proyectos, esos modelos y esas estructuras y esas formas de trabajar tienen una ecuación en la que hay una variable que es clave para que esto se dé el éxito, y la clave es la variable de las personas. Entonces, yo veía que algunos de aquellos proyectos no avanzaban o no avanzaban a la velocidad que deberían avanzar, o incluso se diluían, y no entendía por qué pasaba esto. Hasta que buscando me di cuenta que eran las personas las que hacían que un proyecto tuviera éxito o no, ¿no? Y busqué cuál era la herramienta o las disciplinas que me pudieran ayudar a cambiar a las personas, ¿no? Pero claro, en esa búsqueda empecé a hacer mi propia búsqueda también personal y me di cuenta, me costó un poco, aunque es algo muy evidente y muy simple, pero a mí me costó bastante entender, y es que a las personas no se les puede cambiar si no quieren. Entonces hice un avance cuando tuve una oportunidad en las organizaciones, en las distintas organizaciones, luego salté hasta Meliá, pero lo que ya al haber hecho ese aprendizaje, lo que ya no podía irse de mi cabeza, que solo cambiaban los que querían cambiar, ¿no? Entonces, en el coaching, solo cambiaban los que querían cambiar. Muy importante esta frase. Entonces, eso fue una semilla que empezó a crecer en mí, y porque yo había estado muchos años intentando hacer cambiar a la gente desde ese creerme en la verdad, o desde ese creerme con un poquito hasta de soberbia, de tienes tú que cambiar, yo te lo digo lo que tienes que hacer, ¿no? La organización necesita esto y tú tienes que cambiar.
Pero eso implica un desgaste brutal a nivel personal y emocional, ¿no? Y entonces la semilla que creció en mí fue, bueno, voy a empezar a ayudar y a facilitar, a cambiar a los que de verdad quieran cambiar. Entonces eso fue lo que me llevó al cambio, ¿no? Es decir, dedicarme a ayudar, a facilitar el cambio en las personas en las que sí quieran cambiar. ¿Cuáles son las personas que precisan más de cambio? Una cosa Una cosa son las que precisan y otras las que quieren cambiar, ¿no? Muchas personas necesitan un cambio, pero no todo el mundo está disponible y dispuesto a hacerlo. ¿Y hay gente que le pasa por desapercibido el que necesita un cambio también? Hay gente que está en un estado de sufrimiento, en esa llamada zona de confort, que no es tan confortable, pero el paso hacia afuera de esa zona de confort le supone un esfuerzo tan grande, le supone un miedo tan atroz que prefieren seguir estando en esa zona inconfortable, aunque se le llame así. ¿Cómo se logra la determinación? ¿Cómo se logra? Desde mi experiencia y por lo que yo he podido leer y vivir y experimentar y ver en otros clientes y en las personas a las que he acompañado, se sale de esa zona de confort por hay dos impulsos. Uno, el nivel máximo de sufrimiento, por dolor, ya no puedo más, necesito salir de aquí, o por pasión. Es decir, wow, necesito ir a conseguir eso y salgo de la zona de confort. Entonces hay dos impulsos, el grado de dolor, ya no puedo más, no resisto esta situación, alguien que me ayude, tengo que cambiar, o porque lo que hay fuera te llama tanto, que es tan fuerte esa pasión que te impulsa a ese salir, ¿no? A mí me gusta mucho ver la metáfora del castillo, un castillo medieval, ¿no? Es decir, hay un puente que da mucho miedo porque debajo hay un montón de cocodrilos que te pueden coger, ¿no? Entonces la gente tiene mucho miedo a salir y cruzar ese puente porque es un puente estrecho, ¿no? Y esa zona de pánico que se da de pasar el puente solo la pasas desde esos dos impulsos, desde el impulso de lo que encontraré fuera será increíble, o desde el impulso lo que hay aquí dentro ya no lo puedo resistir. Hablando de impulsos y cambio de tercio en un momento, ahora mismo que vienen fechas en lo que es muy habitual y todos hacemos, cuando termina sobre todo el año, más deporte, voy a adelgazar, voy a dejar de fumar, voy a dejar, hacer. ¿En qué se queda todo esto al final? Se queda en una bonita lista pegada a la copa de champán, ¿no? Muchas veces el día 15 de enero de todo aquello ya no queda nada, ¿no? ¿En la mayoría de los casos? Sí, en ¿Nadie general, logra esos objetivos? Pero es que no hace falta que sea ahora 31 de diciembre. La cuestión es, tú, ¿qué quieres hacer y qué quieres conseguir, ¿no? Entonces, los ingredientes no son la copa de champán, los ingredientes son tu nivel de compromiso contigo mismo con respecto a ese reto que te hayas marcado. Dales un consejo a todas estas personas que hoy, creo que como nosotros dos, te estamos escuchando muy atentamente cada palabra que dices, que ya están preparando la lista para el 1. Yo soy uno de ellos, día 8 de enero. Ojo, yo me cuido antes, pero siempre es verdad que cada año en diciembre me descuido, pero automáticamente el día 1 lo dejo porque sé que tengo cenas de empresa, comidas. Soy una persona que no controlo mi obsesión por disfrutar de estas fiestas. Y luego sí, el 8 de enero tengo mi lista. Y normalmente me suele caer un 50-70% de la lista. Pero algo se queda. Un consejo para todos nosotros que nos hacemos esta lista que no debería de ser el 31 de diciembre. En coaching nosotros no damos consejos, ¿no? Los consejos para mí un consejo es algo que quieras que no me puede haber servido a mí, pero a lo mejor no te sirve a ti. Entonces, si me permite, yo te haría una pregunta, ¿no? Sí. La pregunta sería, con esa lista que has hecho, sí. ¿Cuánto comprometido estás de 0 a 100? Un 20. Pues eso solo es eso, un 20. Y entonces un 20 pues no te va a ayudar a lograr ese objetivo. Es decir, el agua hirviendo, el agua para que consiga llegar a hervir, tiene que estar a 100 grados, no a 20%, ni a 30%, a 100 grados. Para que el agua hierva tiene que llegar a los 100. Pues para que tú consigas tienes que llegar a tu compromiso de 100. Porque en un compromiso de 20 no va a hervir tu agua.
Yo leo entre líneas entonces lo que me estás diciendo, entonces haz una lista real, no una fantasía. Volviendo a la mejora continua y al Kaizen, cuando te hablaba antes de la filosofía que aprendí en temas de excelencia y de calidad, Kaizen en japonés es una filosofía que dice que se traduce como Kai, cambio, Zen, bueno. Y como es una filosofía japonesa y a mí me gustan mucho las metáforas, yo siempre pongo el ejemplo de las geishas, cómo caminan las geishas, con pasitos muy pequeñitos. Entonces, no te pongas grandes retos, ponte uno muy pequeñito y asumible, y que vas a poder hacer durante 21 días. Bueno, pues como mínimo 21 días para crear ese hábito y 90 para consolidarlo. Y si el reto es empezar a salir a caminar, para algún día poder llegar a correr, bien, pero si tú durante 21 días sales a caminar 10 minutitos... Cambios pero buenos. ¿cómo lo has dicho? 21 días para crear el hábito y 90 para consolidarlo. Entonces debes crear un hábito cada día lo mismo, pero pequeñito. Incluso sería bueno, ahora he visto el calendario ir tachando, como terapia, como un día más, he pasado un día más, he superado. Como he visto el logro, lo he hecho. Me está como ilusionante. Entiendo tanta gente y entiendo cada vez más tu persona. Muy pequeñito. No hay que obsesionarnos en julio estaré arrancadas estupendo. de caballo, arribadas d'as non de fe. Esto no lo tenemos que hacer. Es pequeñito, porque cada día estarás en la energía del éxito. Y además creo que lo podemos aplicar en cualquier ámbito cosa. de nuestra vida personal, pública, profesional. Cualquier cosa, muy pequeñito. Acabas de decir que no te gusta dar consejos, pero para todas aquellas personas que piensan que ya no pueden cambiar, ¿qué les decimos? ¿Seguro? Buena respuesta. ¿Seguro? Pues me has dejado muerto. Antes de acabar de hablar contigo, sabemos que María Alonso Puig es un referente, sí. Y hace poco más de un mes compartió escenario con él en Despertar Emociones ante más de 1000 personas, sí. En True Teatre. Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, para mí fue la experiencia, experimentar cómo un sueño se hace realidad. En el año 2012, yo ya leía a María Alonso desde antes, pero en el año 2012 hice un esfuerzo económico que fue, buscar dónde podía ir a clase con Mario. Y en aquel momento María Alonso ya era alguien importante y famoso, y entonces poder asistir a una clase en la que fuéramos 4, 5, 10 personas con él era algo que implicaba un gran esfuerzo económico, ¿no? Pero lo hice, busqué el dinero, busqué la oportunidad, y en el año 2012 pude ir a clase con Mario, 2 días a clase con él. Y allí yo le pregunté: Mario, estoy revisando mi formación, quiero ir hacia una formación de coaching mucho más de una gran calidad y parecida, alineada a lo que tú promulgas. Dime dónde tengo que ir a estudiar, ¿no? Entonces él me dio varios consejos y yo estudié en la misma escuela en la que él estudió. Y claro, que en el año 2017 nos veamos donde él había sido alumno y después maestro, y ahora juntos compartiendo escenario, pues para mí fue como un cerrar ciclo, ¿no? Fue una experiencia fabulosa. Para mí es un hombre que es un referente, ha sido un mentor, y por ahora siempre lo será, y alguien al que admiro muchísimo, muchísimo. Te quiero agradecer, mi queridísima Carmen Molano, que hayas estado hoy con nosotros. Yo ahora le estaba diciendo por WhatsApp a una persona que nos está escuchando también que hoy he disfrutado mucho de ti. Muchísimas gracias. El otro día que viniste, los programas tú sabes cómo son en directo, sí. Piensas en muchas cosas, y hoy he parado y estaba escuchando cada palabra que estabas diciendo, gracias. Con sus silencios, con sus... Y yo recomiendo ya, y lo digo de corazón, no estoy haciendo publicidad a nadie, ni a ti mucho menos, pero que si no se saben escuchar a ellos mismos, si no se saben interpretar lo que los cuerpos están pidiendo, si no se saben decir, oye, este es el camino, que lo busquen, que lo hay gente que ayuda. A mí la parte que me ha impactado más es aquella que todos anhelamos y soñamos, que es la comodidad, el confort de un buen trabajo, cuando eres mayor soñar en una jubilación y que estarás como después con una paz, y ver que tú
tiraste atrás todo aquello que ya lo tenías. Porque no, iba a decir, este será demasiado, que debe decir, ¿cuánto cobraba en Sa Nostra? No me interesa, pero era un buen sueldo. Sí, mucho. Y decir no, y ir a Melilla después, dices, pues, ¿cuánto cobrabas en Melilla? Mucho también. Sí. Y cambias toda tu vida para hablar como has hablado hoy, para la gente. Yo, Carmen, yo no sé si me puedo permitir el lujo de pedirte, más de una persona hoy estará como nosotros, con ganas de escucharte más. ¿Cómo pueden hacer para encontrarte, para buscarte, para...? Tengo una página web donde carmenmolano.com y allí tienen el acceso directo a comunicarse conmigo y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, de verdad. Placer. Esta casa, Canal 4 Radio y Televisión, es tu casa para cuando nos necesites y cuando quieras. Yo, de hecho, me estoy pensando en hacer una sección quincenal. Cuando quieras. Si cuadran las agendas, porque mi agenda últimamente está complicada. También me lo han contado, pero lo ponemos como fijo y... Pierre Ramis, un gusto, Sí, senyor. Después de fer loco del 8 de matí... Sí, pero nosotros empezamos como loco. Luego escuchar con profundidad esta entrevista, a mí me ha dejado relajado. Pero lo malo que tiene, iba a decir meditas, la putada. Piensas. Lo malo que tiene... Lo bueno es la reflexión. Es decir, yo tengo un cliente ahora mismo en mis procesos de coaching que me dio un regalo, una frase fue un regalo cuando me dijo el otro día, me dice, ay Carmen, me gusta venir a trabajar contigo en procesos de coaching porque compro tiempo para estar conmigo. Qué bonito. Y entonces eso es que eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? De vez en cuando durante el día tener tiempo para reflexionar, para estar con nosotros mismos, ¿no? Carmen, lo dicho, un placer, de verdad.